pero bueno, tenemos que entender cómo funcionan esos métodos. Y por eso los ejercicios son cortitos, son chiquititos, ¿no? De 2 variables, de 3 variables a lo mucho. Pero si hay más variables, no les he pedido que utilicen el método, simplemente les he pedido que utilicen Solver, ¿no? Cuando tengo de 3 variables, o más tal vez en algún caso. Pero bueno, ahí sí usen Solver. Pero cuando son chiquititos los ejercicios, los problemas o el modelo, como en este caso que solo tiene 2 variables básicas, aunque haya que aumentar acá, de todas maneras no se hace muy extenso. Entonces ahí sí les voy a pedir así a mano, ¿ya? Pero intenten hacerlo, por lo menos, un poquito más de interés. Bueno, espero que para la próxima ya tengan un poco más avanzado lo que, lo que les he dejado de tarea. Bueno, nos falta un subtítulo más. Hemos visto el método gráfico, hemos visto alguna aplicación, les voy a ir mostrando. En el tema 1 ya hemos avanzado todo el tema 1. El tema 2 hemos visto modelos con 2 variables, hemos hecho la gráfica, la gráfica en 2 dimensiones, en plano XY. También hemos utilizado la computadora, por ejemplo Excel, para poder resolver eso. Y bueno, hemos trabajado con algunas aplicaciones, ¿no? Donde se utilizan esos modelos, algunos ejemplos, problemas donde utilizar y no solo utilizarlo el modelo. En el tema 3 hemos visto la ecuación, bueno, es lo mismo del anterior, en la forma de ecuación del modelo, pero a ese modelo lo hemos transformado para trabajar con el método simplex, ¿ya? Cuando tenemos variables artificiales, hemos utilizado el método de la M o de la gran M o de la M grande, se llama ese método, donde hemos aumentado métodos, ¿no? Aumentado variables, perdón. Y a las variables artificiales las hemos reemplazado con un valor bastante grande, ese M tiende a infinito. Ese método de la gran M o de la M grande tiene algunas deficiencias que, por ejemplo, cuando M tiende a ser muy, muy grande, en algunos casos hay errores en el cómputo, ¿no? Cuando utilizamos el software. Entonces, puede ser que haya algunos problemas, pero esto estoy hablando cuando los problemas son eh, con muchas variables y esa M tiende a ser infinito, o sea, bastante grande. Entonces, cuando hay problemas en el cómputo con ese ejercicio, con ese método, entonces vamos a utilizar otro, solamente para entender cómo funcionan los métodos, el método de las 2 fases. ¿Ya? Entonces, aquí utilizamos también variables artificiales, variables de exceso, así como transformábamos para utilizar el método simple, pero vamos a trabajar con variables artificiales y utilizar el método simple en 2 fases, ¿no? Entonces, éxito nos faltaría. Y a los casos especiales del método simple, se refiere a no solo utilizar un solo tipo de restricción, sino mezclar las restricciones, menores, mayores o iguales. Bueno, eso ya está implícito en los ejercicios que lo tienen en el problema. Y el análisis de sensibilidad es justamente lo que les he dado para que analicen, o sea, más un análisis teórico, para que analicen, por ejemplo, acá en el ejercicio 4, les pregunto en los coeficientes de la función objetivo, ¿no? Si, por ejemplo, la ganancia de la segunda variable no es 6, sino es 8, entonces, ¿de qué manera se modifica la función objetivo? ¿No? Es un poquito de cambiar valores y a ver qué pasó. ¿Hubo mayor ganancia, hubo menor ganancia? O cuando cambiamos alguno de los recursos, ¿no? De estos recursos limitados que tenemos acá, si no era, por ejemplo, 240, era un poco más o era un poco menos, o si alguno de estos coeficientes varía. Entonces, ¿qué pasa con la función objetivo, con el problema? Se modifica mucho, no pasa nada, no hay variación. Bueno, ese es un análisis de sensibilidad, ¿ya? Entonces vamos modificando un poquito y analizando a ver qué pasó con el resultado final. ¿Ya? Entonces, con eso, que nos falta solamente un método, sería el método de 2 fases, vamos a terminar el tema 3, o sea, estamos en el tema 3 y necesitamos ir a dar un examen, ¿no? Que incluya tal vez los 3 temas. O también se puede dar el caso de que si quieren podemos dar solamente teórico un tema
parte teórica, y el otro tema que incluye estos dos, porque al final están relacionados estos, ¿no? Porque si puedo hacer un gráfico, puedo resolver un método simple con el mismo ejercicio, ¿no? Entonces puedo dar un solo examen con estos dos temas, ¿ya? Pero ya esto con una clase se termina, porque este método de dos fases en realidad es repetir los métodos, pero dividido en dos fases nada más. O sea, es hacer una tabla, hacer operaciones entre filas, columnas y encontrar resultados. O sea, hay que ir preocupándose un poquito más para ir resolviendo aquellos ejercicios que ya tengo y porque ya necesito dar un examen, ¿no? Para no seguir acumulando más temas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna consulta que tenga? Gustavo Galarza, ¿alguna consulta? Las diapositivas me gustaría que subiera para poder revisarlas. ¿Ahí les he subido? A ver un ratito. Sí. ¿No está? Debe ser que no. Sí, aquí está, mira. Está el tema 2, está el tema 3 de la diapositiva y el tema 1. Pero de todas maneras yo les he subido también la bibliografía. Y he subido 2 libros, no sé si les es suficiente. Hay uno que se llama de Handy, que es justamente la bibliografía de la materia. Pero hay otro que se llama Métodos Cuantitativos para los Negocios, que también está muy, muy bonito explicado ahí, aunque en ese libro no está el método simplex, pero en este de Handy sí se encuentra el método, ¿no? La parte teórica. No sé si lo han revisado los libros. ¿Necesitan algún otro más? ¿O alguna otra bibliografía? Porque en las diapositivas, pues casi no hay mucho, ¿no? Como pueden ver aquí el ejercicio, el tema 3, no son muchas las diapositivas, son 20 apenas. O sea, hay un poco resumido. El ejercicio aquí, por ejemplo, creo que no está resuelto, no está, lo hemos resuelto en la pizarra, así que lo tienen en su cuaderno. ¿Qué más? Este otro de maximización tampoco está completamente resuelto, solamente ahí hemos un ejemplo de la columna y fila pivote y el elemento pivote y cómo transformar la tabla. Eso está en el ejercicio 2. Aquí el ejercicio 3 y de minimización, eso sí lo he puesto aquí con las operaciones y todo. Pero es todo lo que hay. Y en el tema 2 igual lo hemos resuelto, no sé si está viendo. Lo resuelto el ejercicio, bueno, un poquito de teoría, pero la resolución misma del ejercicio creo que hay uno solo, y el resto ya lo hemos hecho en la pizarra o lo han hecho en cuaderno, ¿no? No está aquí lo resuelto. Eso es lo que hay en la diapositiva. Pero la teoría, el que respalda esto, se encuentra ahí en los libros, en estos libros, ¿no? En el de Handy y en los métodos, igual la parte teórica y en los métodos cuantitativos. Ahí se encuentran los temas. Los revisaron a los libros. No, tampoco. No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, calabaza? ¿Alguna, alguna consulta con respecto a estos libros? No se entiende, se entienden. Es tan fácil, difícil. Materia, está fácil, está difícil. ¿Qué? Dígame, coméntenme algo. José Cerezo. Yo sé. Sí, Inge. ¿Se entendió los libros? ¿Los leyó? ¿Los descargó por lo menos? ¿Cómo le va con los prácticos? No, Inge, la diapositiva nomás. La diapositiva, ¿no?
Pero Voy ahí a no hay revisar. nada. Ya. ¿Y el práctico cómo le está yendo? Igual Inge estaba con mucha tarea. Con lo mismo. Entonces le voy a dejar tranquilo para que vayan a estudiar, pero necesitan también hacerlo lo de la materia, ¿no? O quieren asustarse con el primer examen. La otra semana sería, dice, el tema estamos muy apretados, mucha tarea, por favor. Ajá. Bueno, entonces el jueves vamos a ver entonces el último método que nos falta, el método de las dos fases, y con eso vamos a terminar el tema 3. Espero que el jueves tenga alguna consulta sobre el práctico de algún ejercicio que no sea del inciso A, pregunta 1, ¿ya? Por favor. Entonces nos encontramos el jueves en clases allá en el campus y estamos terminando, tomen en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, Inge. Nos vemos. Hasta luego, que pasen bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.